Estimado Padre Pedro, quería consultarle qué es más importante, la oración o la acción. Yo creo que se debe de tener un balance, pero es una discusión que he tenido con un hermano que me decía que es más importante la oración. Saludos, Juan Pablo Martínez, Argentina. Juan Pablo, gracias. Pregunta interesante y qué bueno que estén haciendo estas preguntas tan interesantes porque realmente nos ayudan a todos pues, a obtener una perspectiva mucho más clara de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería más importante, la oración o la acción? Parece que los dos son igualmente importantes, pero sin embargo podemos decir sin lugar a dudas que la oración es más importante. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 38 en adelante nos habla de dos mujeres que atendieron a Jesucristo cuando Jesucristo vino a la casa de ellos. Una era Marta y otra María, hermanas de Lázaro, quien Jesús resucitó entre los muertos. Y nos dice la palabra de Dios que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, mientras que Marta se pasaba pues preparando las cosas para su almuerzo, para su comida, etcétera. Y llegó un momento en que, pues, Marta se quejó con el Señor y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? El Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de 1000 cosas. Una sola cosa es necesaria, es decir, estar a los pies de Jesús en oración. Y Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Entonces, la oración es imperativa, es importantísima. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo comienzo a tener una relación más íntima y estrecha con Jesucristo. Pero la oración me tiene que llevar a la acción. Es decir, la oración me tiene que llevar a ser más y más como Jesús. Si yo voy a estar a los pies de Cristo Jesús en oración, ¿es para qué? Para identificarme con Jesús y para que Jesús se pueda unir más y más a mí, de tal forma que pueda decir como San Pablo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en mí de pies a cabeza. Jesús es quien me dirige, quien me guía. Él es el centro de mi vida, Él es mi todo. Puedo llegar a decir eso. Pero ¿cómo lo puedo llegar a decir? Solamente a través de la oración. Pero a medida que yo me uno a Jesús en la oración, a medida que yo permito que Jesús llene todo mi ser de su presencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer lo que haría Jesús, servir a los demás, darse a los demás. Entonces ahí la acción que viene a ser la consecuencia de mis oraciones. Estimado Padre, ¿cómo puede ser Pablo figura clave del cristianismo después de sus hazañas? Armando Espinosa, Honduras. Porque Dios es un Dios de misericordia. Me acuerdo una vez que un hermano nos escribió y nos decía que pues Dios no puede perdonar a una persona que ha pecado tanto. Hermanos, Dios es misericordioso. Y si venimos a Él con un corazón contrito, es decir, con un corazón arrepentido, no solamente Dios perdona, pero Dios olvida. No solamente Dios perdona, pero Dios olvida. De nuevo, la clásica parábola del hijo pródigo, que no solamente lo levanta a su hijo y lo limpia y lo libera de toda la basura que había acumulado en el transcurso de su ausencia de la casa paterna, y le devuelve la dignidad de hijo. Le devuelve la dignidad de hijo. Y Jesús dice, si ustedes que son malos saben cuántas cosas buenas darle a sus hijos, ¿qué tú no harías por un hijo tuyo, hermano que me escuchas? ¿Qué tú no harías por una hija tuya, hermano, hermana que me escuchas? Si muchos de ustedes, papás, ya lo han dado todo, pues Jesús dice, si ustedes que son malos saben cuántas cosas buenas darle a sus hijos, cuánto más mi Padre Dios les dará Espíritu Santo. Es decir, amor puro de Dios. ¿Por qué? Porque somos de Él, somos de Él. Hemos sido comprados a un gran precio y a Él le pertenecemos. Pablo, como dicen vulgarmente, pues metió la delicada pata. Perdonen ustedes que hable así, pero es cierto, sí. Él pensaba que él estaba cerca de Dios, él pensaba que él estaba haciendo la voluntad de Dios, él pensaba que lo que él estaba haciendo era bueno y sin embargo estaba destruyendo la iglesia de Jesucristo.
Tanto así que en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el versículo, pues 1 en adelante, nos habla del relato de que Pablo va a seguir persiguiendo la iglesia. ¿Y cuántos hoy día no persiguen la iglesia, verdad? Y no solamente con acciones, pero con palabras también, para tratar de lastimar a la iglesia, para tratar de hacer quedar mal a la iglesia, para tratar de darle una mala reputación a la iglesia de Jesucristo. Y sin embargo, eso también está haciendo San Pablo, desafortunadamente, tal vez no tanto con palabras, pero con hechos. Y en ese camino a Damasco, escucha la voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 3. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta: ¿y quién eres tú, Señor, a quien yo persigo? Saulo estaba persiguiendo la iglesia de Jesucristo, sí, la iglesia católica. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Me persigues a mí? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando hablamos mal de la iglesia católica, cuando lastimamos la reputación de la iglesia católica, cuando tratamos de nosotros quedar bien y que la iglesia católica pues se le eche toda la tierra posible encima, pues estamos haciendo lo mismo de Saulo. Estamos destruyendo supuestamente, aunque esa iglesia no se puede destruir porque el Señor Jesús lo ha prometido, que los poderes del infierno jamás la podrán vencer, pero estamos tratando de hacer lo mismo de Saulo, de destruir la iglesia de Jesucristo. Pero ¿sabe una cosa? Nunca es tarde si la dicha es buena. Saulo se arrepiente, se cae al suelo, es decir, su vanidad, su orgullo, su soberbia se viene abajo y se da cuenta de lo que está haciendo y comienza una vida nueva. Eso se llama conversión. ¿Y qué es lo que hace Saulo? Comienza a ponerse en oración fuertemente y comienza a buscar ayuda de aquellos santos en la iglesia de Jesús que lo podían ayudar. Y Saulo de Tarso se convierte en el gran San Pablo, uno de los grandes pilares de la iglesia y uno de los grandes santos de todos los tiempos, para gloria a Dios.